Saludos, buenos días. Con ustedes Indira Suero. Este es el programa El Día. Hoy, 24 de abril de 2025, una fecha bastante significativa. Veíamos algunas de las imágenes de los funerales del Papa Francisco, ese latinoamericano que llegó al Vaticano para revolucionar de algún modo cómo funcionaba la iglesia e impulsar varias reformas que todavía hoy hablamos sobre ellas. Este próximo sábado es cuando serán las honras fúnebres, ya esa misa, ese funeral final de su santidad el Papa Francisco, este sábado 26 de abril a las 10 de la mañana en la Plaza San Pedro. Ahí participarán varios líderes mundiales, entre ellos el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, quien acudirá también a ese territorio acompañado de varios funcionarios, además de miembros de su familia. Así que nosotros estaremos bien pendientes a todo lo que suceda en ese lugar, sobre todo por la trascendencia que tiene la Iglesia Católica en nuestros países y por igual por ese legado que deja el Papa Francisco, que hay también mucha expectativa sobre quién sería la próxima persona que ocuparía el cargo más importante de la Iglesia Católica. Y bueno, nosotros tenemos varios temas en el día de hoy. Por supuesto que más adelante conversaremos un poco sobre la gesta histórica del 24 de abril, la revolución de abril. Tenemos mucho que comentar al respecto y analizar sobre todo esa revolución de la que todavía hablamos nosotros hoy en día y que sirve de ejemplo para futuras y presentes generaciones, pero también quisiéramos repasar un poco de lo que fue el día de ayer con esa entrevista que realizó nuestra compañera Edith Febles al empresario Antonio Espaillat a propósito de la tragedia que ocurrió el martes 8 de abril en la madrugada en el Jet Set. Nosotros cubríamos ese momento. Recuerdo cuando me llamaba Edith para decirme, hay que ir al Jet Set, ocurrió un problema, no teníamos, por supuesto, la magnitud de lo que aconteció en ese lugar que en el día de hoy se ha convertido un lugar en el que la gente se reúne para honrar la memoria de esas 232 personas que fallecieron ahí. Y por supuesto que nuestra compañera Edith Febles tenía varias preguntas que hacerle a un hombre al que todos estaban a la expectativa de lo que diría o de si se pronunciaría de algún modo, más allá de ese primer comunicado que emitió Antonio Espaillat al momento de la tragedia, un video que circuló en redes sociales donde él decía cuánto lamentaba lo sucedido. Pero en el día de ayer, nuestra compañera Edith Febles planteó varias preguntas de las que, por supuesto, estaban en las redes sociales, preguntas que nosotros mismos nos hacemos, y cuando digo nosotros me refiero a la sociedad dominicana en general. Entonces, repasemos algunos de esos momentos clave de la entrevista con Antonio Espaillat. Empecemos con esa pregunta que le hacía Edith sobre cómo se entera de este desastre. Yo estaba en Estados Unidos en una feria de televisión y radio que hacen todos los años en Las Vegas, se llama NAB, NAB, donde exponen todos los equipos, tanto de radio como de televisión, y todas las nuevas tecnologías. Las Vegas tiene una diferencia de horas con República Dominicana aproximadamente de 3 horas. En el momento en que esto ocurrió, yo recibí una llamada de mi hermana a las 10:30 de la noche, hora Vegas, que era la 1:30 de aquí, y me llamó debajo de los escombros y me dijo, Antonio, ha pasado algo increíble, escuchamos una explosión y todo el techo se ha desplomado y estamos todos debajo aquí de escombros. Inmediatamente ella me dijo eso. Yo le dije a ella, Maribel, no te preocupes, yo voy para el aeropuerto enseguida y arranco para Dominicana. Fui a mi habitación, recogí y me fui inmediatamente al aeropuerto. Tuve la suerte de conseguir un vuelo a las 12:30 de la noche, hora de allá, que por suerte se había retrasado 1 hora, salió a la 1:30 y por ese retraso pudieron montarme. ¿Usted tenía en ese momento una idea de la magnitud de la tragedia? No tenía idea. ¿Qué usted pensaba que había pasado? No tenía idea de decir, pero ¿cómo se puede caer un techo? O
O sea, yo no tenía ningún tipo de idea de qué pasó y estaba muy preocupado. Pero digamos el alcance, ¿pensó que habían muertos? Desde el primer momento usted fue informado de que habían personas fallecidas. No, ella me dijo, porque ella misma no sabía, ella estaba debajo de escombros. Okay. Ella me dijo, estoy debajo de escombros. Entonces, yo no pensé nada, yo de verdad, fue una preocupación tan grande por lo que hubiera pasado y pensé también, tenía todos los amigos que tenía ahí adentro también, que siempre van. Y yo dije, wow, o sea, qué catástrofe. Y cogí para el aeropuerto y lo único que tenía en mi mente es que tengo que llegar, tengo que ver qué hago, tengo que ayudar, tengo que estar ahí. Cuando llegué, fui directo a mi oficina, que estaba mi familia ahí y estaban unos amigos para que me informaran qué había pasado. Ya estaba muy avanzado todo, me dieron la información de todo lo que había pasado y me recomendaron que por un tema de seguridad no fuera, porque ya estaban los ánimos caldeados y demás, y que no se podría saber qué podría pasar en torno a mí. Entonces, por eso decidí quedarme ahí. Y me quedé ahí y desde ahí fue que hablé y di el mensaje de que estaba en el país y todo lo que dije en el mensaje. Bueno, hay parte de lo que comentaba Antonio Espaillat al respecto de cómo se enteró. Quisiera decirles también que a esta hora, a las 6:09 de la mañana, esta entrevista que está en el canal de YouTube del programa El Día alcanza ya el 500,000 de vistas y unos 8,800 comentarios de parte de ustedes y también de toda la gente que en el día de ayer se sumó a nuestro canal de YouTube, se suscribió. Muchas gracias a ustedes por ese apoyo. Es muy lamentable que sea en medio de estas circunstancias, pero ahí se ve también el interés que tiene la gente en conocer sobre la versión del señor Antonio Espaillat. ¿Se pudo evitar? Eso fue otra de las preguntas que hizo nuestra compañera Edith Febles. Veamos parte de eso. La pregunta clave para muchos es si esto pudo ser evitado, si esto fue un accidente evitable. Y en ese sentido nos gustaría saber su opinión. ¿Usted cree que fue algo que se pudo evitar? Si hubiera sido algo que se pudiera evitar, usted puede estar segura de que yo lo hubiera tratado de evitar. Porque, como le digo, mi hermana estaba ahí, mi madre estaba ahí todo el tiempo también, yo estaba, y aparte por un tema de responsabilidad, yo no hubiera permitido, jamás. Pero no hubo nada, o sea, no hubo ningún aviso, nada. Todos nos sorprendimos. Hay dos aspectos que han sido profusamente difundidos en redes sociales y que sería bueno aclarar con usted y que yo sé que usted tiene conciencia de ello. Por un lado, y vamos a comenzar por este punto, hablan de escombros que se caían, de situaciones en las que la gente vio residuos, conversaciones incluso de algunos artistas que refieren que caían cosas del techo. ¿Qué es lo que pasaba con el techo propiamente dicho? En Jet Set, desde que lo fundamos en ese local, hace 30 años, nosotros teníamos el techo en plafón de yeso y siempre se nos caían los plafones de yeso. Es decir, tenían un plafón que cubría el techo. Exactamente. Por eso, el polvillo blanco del yeso. ¿Y por qué se caía el plafón? Diferentes razones. Una de las más normales era el tema de agua. Filtración de agua. No solo filtración, mayormente agua de los aires. De que los aires se condensaban, de que si los drenajes se tapan, cosas normales de aire acondicionado que no nos dábamos cuenta porque los plafones de yeso no se abomban. Los plafones de yeso absorben toda el agua, el yeso se pone pesado y cae. Esa caída de plafones que eran de yeso, ¿ocurrió en este último año? 30 años. En los 30 años siempre se caían años, porque... Sí, siempre estábamos comprando, siempre comprábamos plafones, siempre.
¿Recientemente habían cambiado plafones? Sí, el mismo día de la actividad cambiaron plafones. ¿El mismo día de la actividad? ¿Cuántos plafones cambiaron? No tengo el dato preciso, pero se cambiaron, siempre se cambiaban. ¿Nadie nunca examinó el techo? No. ¿Nadie verificó si había un problema estructural o de filtración de agua? Nunca. Nunca. De filtración, siempre en el edificio hubo filtración, inclusive cuando lo compramos a finales de los años 80, tenía filtraciones el edificio. Aquí está. Bueno, ahí parte de lo que comentaba Antonio Espaillat. Edith, saludos. Muy buenos días, Indira. Muy buenos días para ustedes. ¿Qué tal, señor director? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo le amanece a ustedes? Buenos días. Acá. Sí, quiero saludarlo, señor director. Quiero saludarlo Está a todos. conmocionado el director. No. Quería saludar, claro, por supuesto, saludarlos a todos ustedes. Gracias por estar esta mañana. Saludos a toda la gente que está a esta hora en sintonía y, por supuesto, lo que está en la transmisión en vivo. Tal como decía Indira, esta es una entrevista que yo sé que llega para el interés de mucha gente. O sea, la República Dominicana, todo el mundo quiere saber qué fue lo que pasó. Yo esta mañana estaba verificando las tragedias ocurridas en discotecas en América Latina. Hubo una en Brasil, otra en Argentina, hace ya algunos años, hablando de la década de los 80, que serían las equiparables. Está considerada una de las mayores tragedias en un lugar de diversión como este. Y entonces tenemos más de 230 fallecidos, tenemos centenares de personas heridas y afectadas. Así que me gustaría contarles un poquito el proceso de esta entrevista. Antes de entrar en algunos detalles de la entrevista, por supuesto vamos a sumar a Germán Marte, que también está aquí. Germán, ¿cómo amaneces hoy? ¿Cómo estás? Muy buenos días, compañera Felo, buenos días, Indira. Yo estoy muy contento porque hoy cumple años una persona que yo adoro, es mi hijo Sebastián, cumple 19 años. Así Sebastián, que qué bien. un abrazo, quiero aprovechar, comenzando con un abrazo, ¿no? Así que decirle que estoy muy contento, muy orgulloso de él, que lo quiero mucho. Sebastián Marte. Ah, ¿qué cumpleaños? Sí, está de cumpleaños. Tú tenías que haber dicho eso antes que le pusieran la canción de cumpleaños. No, está bien. No Hermano estamos de para ahí. mucha fiesta, pero en lo personal la vida sigue, como dice el doctor Luis Vergés, como dice José Miguel Gómez, hay que reconectar con la vida. Entonces, bueno, parte de la vida es eso. También recordar a esa gente que ha caído en la lucha por la democracia en la República Dominicana, que hoy se ve amenazada porque estamos como divididos, como una situación de radicalismo, yo digo que estúpido, de gente que por una diferencia te llama traidor, y una locura realmente, Claro. Y algo soplan vientos. Ahorita vamos a hablar con una cientista social sobre algunas realidades de la sociedad dominicana. Pero hoy 60 años, no podemos olvidar aquellos hombres y mujeres que lucharon por la libertad. Más adelante hablaremos de ello. 24 de abril de 1965 se tiene programado una actividad para el fin de semana, más adelante también abordaremos, y vemos con preocupación una decisión de las autoridades que tienen que autorizar esto, por un lado, y una decisión de otro grupo que se cree que ellos son lo que son para decir quién es dominicano, quién no lo es, quién tiene la verdad, quién no, dice que los va a impedir. Bueno, Una llamada antigua, una orden antigua, no sé qué, mientras los revolucionarios piensan hacer esta actividad para el domingo a las 10 de la mañana. Ya de eso hablaremos más adelante. por supuesto, tenemos una serie de temas relevantes, así como les indica Germán. Y quiero decir, porque a propósito de esta entrevista, quizás varios puntos, y lo voy a hacer. Ayer yo fui a un supermercado brevemente, porque la verdad que estaba bastante agotada en el día de la jornada de trabajo del día anterior, porque la entrevista se hizo el día anterior y todo lo que eso implicó. Y cuando estaba en un área, entró y iba conversando, alguien me dice que es bueno que esto se hable y que eso no vuelva a pasar en República Dominicana. Digo, claro, que no vuelva a pasar. Y lo estoy diciendo en el teléfono y una señora que está al lado dice, ¿usted está hablando del jet set?
Asimismo, nosotros tenemos que luchar para que esto no pase más. Entonces, otra señora que estaba ahí dice, yo vi la entrevista, yo soy abogada y quiero hacerle un análisis como abogada, y ella se puso a hacerme el análisis. Pues vino otra también y de repente éramos 4. ¿Hiciste otro programa en la tarde? Sí, no, eso fue, sí, Muy bien. poco después de mediodía, y éramos 4. Y entonces vino una quinta y dice, ¿qué pasa? Hay una reunión en el área del arroz, porque estábamos justo donde venden el arroz. Hay una reunión en el área del arroz y todo el mundo, o sea, y la gente quería como preguntar y hacer algunas preguntas. Entonces entiendo esa curiosidad porque de hecho algunos compañeros llamaron o hablaron o me escribieron. Y quiero agradecer sobre todo a los compañeros periodistas, muchos de ellos, algunos que he trabajado a lo largo de los años, que me han escrito y que han hecho preguntas o que tienen interés. Y entonces en ese sentido voy a tratar de referir algunos de los aspectos que han preguntado. Lo primero es, en ese primer bloque que veíamos hace un momento que ponía Indira al iniciar el programa de cómo se enteró, hay 2 aspectos en los cuales la gente me ha hecho preguntas y hay uno en particular que es como una preocupación que tienen desde hace tiempo. La primera que voy a responder es el tema de la explosión. Él dice, ella me dijo, su hermana, que escuchó una explosión. Entonces me han preguntado mucho sobre el tema de la explosión porque ustedes saben que están analizando qué fue lo que pasó, si esto fue una cosa que ocurrió dentro de la estructura, pero hay muchas especulaciones al respecto. Entonces le preocupa, ¿hubo o no hubo explosión? Yo debo decir que cuando se hace una entrevista de esta naturaleza, tú tienes muchos aportes de gente que no necesariamente ha salido a buscar. Me escribió ayer un ingeniero estructuralista y me escribió una persona que es un hombre muy respetable en nuestro país, que ha trabajado mucho en el servicio de emergencia, de la valoración de los aspectos de emergencia, y de hecho me escribió un documento que yo considero muy idóneo. O sea, él tomó algunos de los aspectos que dijo que están ahí, digamos, que son de dominio público. Y en esos aspectos que hacía la valoración, me señala situaciones que yo sé que son de interés colectivo. Yo no quisiera empezar a leer cosas que me han escrito, pero eso me da una idea, y de hecho todavía no lo he conversado con Indira y Germán porque fue anoche pensando un poco esta mañana, que quizás es necesario que nosotros aquí, por lo menos la segunda media hora, 6:37, durante una semana más o menos, hablemos de los temas que a la gente le interesa, es la infraestructura, los cuidados de la infraestructura, o sea, cómo se produjo, porque hay una preocupación. Por ejemplo, la señora que hablaba conmigo ayer, ella me dice, encima de mi casa está lleno de tinacos y hay un señor que tiene 3 tinacos, o sea, no 1, 3. Entonces dijimos, no, la Junta de Vecinos tiene que determinar cómo será eso. Si el tinaco se puede poner en un área donde no exista columna, por ejemplo. Sí. Entonces, la gente se pregunta, no sabemos qué tanto papel juega a la carga que tenía, pero hay una preocupación. También me he enterado de que 2 empresas privadas, que no voy a decir su nombre porque no es mi interés, pero hay 2 empresas privadas de importancia que ustedes conocen en República Dominicana, que iniciaron trabajos de reparación de sus techos ahora. Contrataron empresas porque han tenido filtraciones permanentes, han tenido el tema, por ejemplo, de los plafones y todo eso, y contrataron empresas y están haciendo trabajos, están haciendo esa verificación. Para mí eso es muy importante. Entonces son temas que surgieron con esa entrevista, y la idea es que conversemos un poco de la infraestructura en República Dominicana. Un punto vital que me parece y que ha surgido mucho es el tema de la legislación, y que nos podemos referir después a ese tema de la legislación, pero es inconcebible. Por ejemplo, cuando le preguntaba a él que cuántos años, que se había ido alguien a verificar más de 30 años, nadie, no se verificó nunca. Pasó de ser un cine a ser una discoteca y no hay nada que cambiar. Entonces, nadie verifica eso, no hay reglas, no hay norma, no hay nada. Entonces, a mí me parece que ese es un punto vital. Pero cuando él dice de la explosión, hay gente que dice, cuidado, o sea, que si se quiere entrar algo. Realmente, mucha gente refiere, porque me decía el ingeniero estructuralista, estas eran unas como, ustedes vieron esas grandes, ¿cómo se pueden llamar, Germán? Son como losas, ¿no? Esas losas, esas vigas tremendas que estaban en el entorno, que era la que le daban apoyo. La discoteca entera tenía columnas, esas columnas. No son columnas, columnas de soporte, no era de soporte, porque recuerda que estas venían de arriba. Fueron las que cayeron. Las que cayeron, que estaba estructurado, si son vigas, ¿verdad? La gente que sabe de eso. Por eso vamos a traer gente que sepa de eso. Porque todas esas vigas, no estoy tratando de dar una explicación técnica, sino por lo que me dijeron,
Pero lo que decía el señor es, cuando hay un quiebre, o sea, en un momento se determinado. va una, se van todas. ¡Pum! Entonces eso, usted tiene en su casa, usted está poniendo una berenjena azar, póngala sin hacerle una abertura, sin cortarle. Y en un momento determinado, ¡pum! De hecho, si usted entra una berenjena así en la freidora de aire o en el microondas, es riesgoso. Pero ¡pum! Y se llena todo de berenjena. Hasta un huevo. Y usted hace eso con un huevo también, ¡pum! O sea, ¿por qué? Porque Teodoro Tejada, hay una fuerza. el ingeniero Teodoro Tejada que va a estar viéndonos, vamos a invitarlo a él. Por eso te digo. Él me explicaba algo así, lo que tú estás diciendo, entonces, se claro. produce, se llama vida tensada o tensada, que le llaman cuando... Entonces, eran inmensas, y a mí se me parecen mucho en su estructura, habría que ver, a las que habían en la 27 de febrero, pegadas, porque esa estructura no se sostuvo 50 años, pero no se sostuvo. Entonces, es muy probable, mucha gente refiere que escuchó un ruido tremendo, pero es evidente, hay un quiebre, ¡pum! Y hay un quiebre porque no es una cosa que está pegada con harina de trigo. Soportó 50 años. Dice Teodoro, viga postensada. Así se llaman. Te hablo ahora. Está hablando aquí. Vida postensada. Pues mire, don Teodoro, para que venga y lo explique. Entonces, ese sonido no quiere decir que eso fue una bomba, porque eso es lo que la gente como que insinúa. Cuidado si quieren decir. Sino que la gente refiere auténticamente, por eso yo no entré, porque el objeto de la conversación era saber cómo era todo, y el tema de la explosión, quizá pude haber preguntado, explosión, pero él no estaba ahí, entonces no tenía mucho sentido que se lo preguntara a él. Pero lo de la teoría de la explosión, discúlpame, la teoría de la explosión, que es, ¿cómo se llama ahora? Una figura o una teoría conspiranoica, salió de alguien que no se sabe cómo lo inventó, de quién lo inventó, lo último la gente está diciendo que escuchó una explosión. Claro, o sea, todo el mundo, pero es verdad claro, que si la gente aquí escuchó. se cae ese pero celular, no es una ¡pum! teoría, Germán. No, óyeme, no. La gente está diciendo que escuchó. Sí, que la gente diga eso. Yo me quiero referir a esa parte. Sí, que la gente diga eso está bien. Lo que pasa es que además de eso de la gente, obvio que lo oyó, la misma señora le dice a él, a su hermano, mira, aquí se escuchó algo y claro que cayó y se va a escuchar. Lo que pasa es que junto con eso alguien quiso elaborar una teoría diciendo como que era un atentado terrorista y que el FBI tenía que investigar y todo aquello. Entonces eso evidentemente que era o intencional o no, buscaba desviar la atención, Edith, y eso no estaba bien. No, pero lo que quiero ser clara en eso específica, y me estoy refiriendo estrictamente a la entrevista, por las preguntas que me están formulando. Ayer muchos me preguntaron sobre la explosión y lo que me ha explicado ese ingeniero estructuralista es esa parte. O sea, yo no sé porque nosotros no sabemos lo que pasó. Tengo entendido que ya el informe preliminar sobre el estudio de lo que ocurrió en el ICET sí está listo, el de verdad. No el que hizo un señor de apellido, no sé qué, que anda por ahí rodando, sino el de verdad, el que hizo Honesto. Tengo entendido que ese informe ya está listo, no sé si fue entregado o sería entregado, pero que las autoridades tienen una idea de lo que ocurrió. De modo que esa respuesta, de manera firme, será producto de una investigación que está realizando un equipo técnico especializado. Pero la gente está formulando la pregunta sobre el tema de la explosión, solo estoy refiriendo que este ingeniero me refiere, o sea, tienes esta unidad, tienes una ruptura, hay un quiebre, hay un sonido. La segunda parte de la intervención del señor Espaillat, que también me han preguntado, es evidente, y esto quiero ser clara en eso, que cada quien formula las preguntas que tiene a mano. Probablemente yo hago una entrevista y yo hago unas preguntas y Germán haga la misma entrevista y formule otras. Es así, tú escoges las preguntas que vas a hacer. Tiene un sentido, no, tú tienes tu cabeza, entonces vas a escoger. Y un ritmo determinado. Y tú vas a escoger las preguntas. En mi caso, sí, quiero decirlo, y lo digo con el corazón en la mano porque es una entrevista donde básicamente yo considero delicada en el sentido de que es un peso grande porque tú sabes que hay un número importante de familias, más de 200 familias que perdieron seres queridos, que tienen preguntas. Tú sabes que hay gente herida que tienen preguntas y tú sabes que la sociedad dominicana tiene preguntas. Entonces es una oportunidad invaluable de hacer preguntas a alguien que la gente también quería formularle. No significa que este hombre pueda dar la respuesta, él es una parte interesada, él es parte de esa entidad, lo sabemos. O sea,
tú sabes que toda la respuesta no la va a encontrar ahí, pero para configurar una idea de lo que ocurrió, esa versión será necesaria para confrontarla, para ver lo que pasó, para saber cuánto tiempo tenía. Probablemente un fiscal haga mucho más preguntas, probablemente no, eso es seguro, porque tiene otras informaciones, porque tiene datos que contrastar. Pero en el manejo público de los datos, cuando formulas una entrevista, tienes el contexto de lo que ha pasado. En el caso particular de una servidora, las preguntas, yo digo, no, yo siempre digo, hay gente que opina, se sienta frente a un micrófono a opinar sin leerse nada, sin escuchar nada. Para mí es vital y es muy importante que nosotros hemos estado en comunicación con las familias, hemos estado pendientes del proceso desde el momento cero y que hay preguntas que surgían. ¿Qué pasó con los residuos que se veían en el suelo? ¿Qué pasa con la gente que dice que hay que hubo un negocio de 4 millones, que si los 4 millones, que sí? ¿Qué pasa con el tema de un incendio? Todas esas preguntas estaban ahí y todas fueron hechas, pero es probable que surjan otras. Una de las preguntas que me dijo, que me han insistido, que me preguntó la señora que encontré ayer, que me han hecho es que cuando él refiere que su hermana le llamó debajo de los escombros, que quizás yo debí preguntarle, ¿y cómo está su hermana? O sea, ¿qué pasó con la familia del señor Espaillado? Yo no hice esa pregunta, probablemente por una razón que ahora veo que no era justa, porque estoy hablando para la gente, y es que yo tenía noticias ya de lo que había pasado, no por él ni por su familia, sino porque tuve contacto con personal sanitario y con personas en un primer momento de dónde estaban todos los heridos. Y el mismo día, antes de nosotros irnos de aquí, supe que la hermana la hermana de Espaillado, que es el propietario, y su esposo, habían sido llevados a la clínica Abel González, donde habían sido intervenidos, que la hermana había salido bien, que fue una lesión que no era de una relevancia que comprometiera su vida, aunque pasó algunos días en observación y que su esposo había sido llevado a cuidados intensivos y que todo evolucionó bien. Entonces, para esa gente que está preguntando eso, sí, probablemente debí preguntarle eso, pero esa es la respuesta y no entré más en detalle porque iba tan interesada en los datos comunes de esta conversación. Hay muchas teorías, así como muchas conversaciones. Este es un material que es de entero dominio público, no es una conversación para Edith. Yo se lo dije, no se trata de mí, yo soy una persona que estoy allí haciendo la pregunta, qué bueno que nosotros tuvimos esta entrevista, ese es nuestro trabajo. De hecho, algunos preguntaban, ¿por qué había hecho la entrevista? ¿Que por qué a ti? O que por qué a mí. Es como que tú le preguntes, venga la hija suya, y tú le dices, oye, ¿qué tú hacías en el salón? Sacándome un diente. Nadie va a sacarse un diente en un salón. O va a averiguar sus problemas cardiovasculares donde un podólogo. Usted va donde la gente que trabaja eso. Entonces nosotros trabajamos esto, aquí hacemos entrevistas todos los días. No es una sorpresa, una cosa pública, tengo 30 años haciendo entrevistas, pero tiene que ser algo que tiene que ver con eso. Entonces la sorpresa baja a 80. Si usted tiene una sorpresa de 100, usted dice, pero mira, ella es periodista, ella hace esa entrevista y todos los días entrevista a gente. Entonces usted le baja la sorpresa a 80. Para mí sobra la explicación. Sí, ¿verdad? No, pero es bueno decirlo, o sea, tú sabes por qué. Quien pregunta eso lo puede hacer también por... No, yo sé que pero hay muchos elementos, pero yo no quiero, yo generalmente ignoro estas cosas porque pienso que no son sustanciales, pero también es bueno decirle, y como que me gusta pensar, le digo, no, póngase a pensar. En sentido general, esta fue una entrevista que nosotros solicitamos desde el momento cero. La gente que viene a este programa sabe que en la mayor parte de los casos de la invitación al programa, lo saben los dirigentes políticos de todos los partidos, la junta de vecinos que han estado aquí, las personas que yo entrevisto saben que yo les llamo directamente. Es muy normal que en programas de esta naturaleza a veces te llame una secretaria o te llame otra gente y te diga, mire, el programa tal le está invitando. Yo me adapté siempre a llamar directamente a las personas. O sea, que tenía interés de entrevistar al doctor Morel Cerda y lo llamé. Le digo, doctor Morel Cerda, mi nombre es Edith Feble. Claro, yo soy, mire, nosotros queremos hablar sobre esto. Perfecto, ok, mire, me gustaría. Y así funcionan las cosas. Entonces, desde el momento cero pedimos esta conversación que finalmente se dio. Esta conversación, hay una cosa que tiene que ver
con el tono. La entrevista es un género periodístico y eso está muy cargado del contexto, del interés que tenga el tema en ese momento, del el escenario social. No es lo mismo hacer una entrevista aquí que hacerla en México, que hacerla en Perú, porque el mexicano está trabajando para los mexicanos, con las circunstancias de México. Y eso no solo pasa con la entrevista, pasa con todos los géneros. Si yo estoy hablándole a una población, es a mi pueblo, yo tengo que tratar de conocer mi pueblo, mi gente, cómo piensa la gente nuestra, cómo vive la gente nuestra, cuáles son las preocupaciones, las singularidades que hace que nosotros seamos el pueblo dominicano. Y hay que estar muy atentos a esas preocupaciones que tiene la gente. Entonces, la entrevista se hace desde esa perspectiva. Habrá un tono más alto que otro. Yo he visto gente que piensa que uno tiene que tener como un garrote en la mano y que yo tenía que irme a la trompada, pero vamos a suponer. Suponga usted que yo hago un reperpero. ¿A usted le sirve de algo que yo vaya a ser la protagonista de algo y hacer reperpero? No le sirve de nada. La gente lo que necesita saber es qué pasó. Y esos elementos y los abogados que están mirando, y yo sé que todos los abogados, porque ayer también me hablaron abogados, algunos de los cuales yo no sabía que eran parte de procesos, como por ejemplo representando familias, y dicen, vamos a ver este elemento, y ahí lo apunta y toma nota, porque los procesos legales son procesos de mucha información, y es evidente, o sea, que en esto hay necesidad de responder muchas preguntas. El corazón de esta conversación, el corazón del interés de la gente es saber si en este caso hubo negligencia. Esa es la pregunta clave. El señor Antonio Espaillat, empresario y dueño de este local, la gran diatriba a la que se va a presentar de ahora en adelante, la determinación crucial que tendrán que hacer los investigadores y el Ministerio Público es si esta tragedia se pudo evitar, es si estos acontecimientos pudieron ser previsibles. O sea, ahí parte todo, porque los accidentes pasan, las situaciones ocurren, todo el mundo lo sabe, pero la gran interrogante es si esto pudo haberse evitado. Y teníamos que preguntarlo, lo preguntamos, y teníamos que verificar en torno a los hechos que parecían ser señales de un deterioro, cuáles de esos elementos pudieron ser una alerta, una advertencia. Eso no lo alcanzamos nosotros aquí, eso queda como un documento para la historia en el que se va, en el que se necesita, en el que se requiere indefectiblemente que se haga una investigación no sesgada, una investigación profesional. Si hay algo en lo cual puede existir una determinación es en este tipo de hechos, porque hay una investigación, digamos, de tipo forense, donde usted tiene los escombros, donde usted tiene las evidencias, donde usted tiene los informes, donde usted tiene unos planos, donde usted tiene una vida. Y así que a todas esas familias y a las personas particularmente que tuvieron pérdidas, es necesario escuchar y es necesario transitar. Es un tránsito doloroso. Lo idóneo fuera no tener que hablar de eso, porque estuviésemos hablando de otra cosa, porque eso no hubiese pasado. Pero una vez pasó, será necesario. Y yo sí quiero decir que es nuestro interés, y ahora que se lo manifestaba Germán e Indira, que exista en República Dominicana un diálogo sobre nuestras estructuras, una preocupación sobre los temas que importan a la gente. Nosotros perdemos mucho tiempo en cosas que no son relevantes. Hay mucho ruido en la comunicación de hoy. Hay muchos, usted tiene una sobreabundancia. Germán utilizó un término el otro día. Infoxicación se llama. Infoxicación, una abundancia de cosas que al final del día no le sirven para nada, pero que hay elementos que perturban nuestra vida. Mira, cuando tú piensas en el rol de los legisladores, por ejemplo, en temas cruciales, que lo vamos a tener que tratar aquí. Aquí el cuerpo de bomberos hace una investigación y dice, la casa A está en peligro, y dice en el informe, y va donde el dueño de la casa A y le entrega el informe, le dice, mire, este es el informe del análisis de su casa, usted tiene que hacer tales y tales cambios. ¿Tú sabías, Germán, que el cuerpo de bomberos no tiene ninguna autoridad, absolutamente ninguna, para obligar que el dueño A, para clausurar, para dar, pero tampoco existe un mecanismo de alerta que haga que esa investigación del cuerpo de bomberos pase inmediatamente al Ministerio de la Vivienda, a todos los actores, y probablemente te avise la catástrofe? Entonces, nosotros tenemos que hacer una verificación de nuestra legislación, eso es evidente, pero eso no tiene que salir de mí ni de nosotros aquí. Nosotros somos nadie para hacer eso. Esto tiene que surgir
Sí, de que ante la evidencia hay una necesidad de diálogo que nosotros estamos proponiendo. Y esa es la función de los medios de comunicación responsables. En vez de la cháchara, de estar elaborando teorías y tal, vamos al grano, vamos al corazón de la llama. Planteamos, cada quien a su estilo, cada quien a su manera. Tú me disculpas, Edith, que te quiero mucho y te respeto y te admiro más que el caray. Pero yo no le diera ninguna explicación. No, porque y no es arrogancia. Oigan, ¿por qué? Porque lo que tú hiciste ayer es lo que hubiera querido hacer montones de periodistas en la República Dominicana. Montones, hasta de lo que están criticando. Y me disculpan, no es arrogancia. Lo digo humildemente. Ustedes saben que no me sale ser eso. Pero vamos. Esas preguntas que se hicieron eran las que había que hacer. Siempre que alguien está mirando desde las gradas al juego entre el Águila y Licey, dice que debió batear por allí y no por aquí, que debió lanzar un strike y no una bola, etcétera, etcétera. Desde la grada todo se arregla. Y decían los latinos, los griegos, perdón, los romanos, el estilo es el hombre, el estilo es la mujer. Cada periodista tiene su estilo de hacer las cosas. Así que yo no diera, me perdonan, yo tengo mis estilos característicos, Indira tiene el suyo, tú tienes el tuyo. Yo no le diera ninguna explicación. Porque los resultados están ahí, la gente quería saber y tú preguntaste lo que todo el mundo quería saber. Entonces, que si alguien dice, que si no dice, van a decir como sea. Aquí vino un señor a predicar la cosa entre los hombres y ya saben lo que Semana Santa estamos recordando lo que le pasó. Lo crucificaron. Así que mira, yo no le diera mente a nada de eso. Lo que sí, creo que de esa entrevista sale algo muy importante y de esa lamentable tragedia, irreparable tragedia. ¿Sabe qué sale? Que no pueden seguir las cosas iguales, que aquí hay que revisar. Todo el mundo tiene que revisar para que no se repita una tragedia que puede ocurrir, ¿eh? Lo malo, Germán, que puede ocurrir si no se toman las medidas del lugar. Es decir, una pregunta que tú hiciste y la respuesta de él, en 30 años, nunca se revisó el techo, en 30 años, señores. Pero eso no es ahí nada más. Claro, y él lo dijo. En sentido general, yo les pregunto, mira, tú te paras en Bellavista, en las plazas altas, en las plazas altas, el que ha ido a la plaza, hagan el ejercicio, los que van al gimnasio, por ejemplo, párese y miren en su entorno. Germán, los techos están llenos, no de uno, no de dos, no de tres, están llenos de estructuras, están llenos de no, sobre todo tinacos y aire acondicionado. De aires, de todo. Sí. Entonces, ¿cómo fue hecho? Tú sabes una cosa, por ejemplo, aquí alguien construye un condominio, son 4 apartamentos, y de repente el dueño del apartamento 4, 10 años después decide que la hija se va a casar y él le va a hacer una casa arriba. Y hay muchos problemas entre vecinos por eso. Entonces, cuando los ingenieros hicieron esa estructura, pensaron en que fueran 5, ¿por qué hicieron 4 y no 5? Entonces, de repente la ponen ahí sin que nadie le revise. Es que tenemos un problema sistémico de falta de verificación, sobre todo en aquellos lugares que son de carácter público. Se le ha dado poca relevancia a eso, pero los lugares que tienen vocación pública. Pero hay, tenemos nosotros, Edith, Perdón, y tú lo denunciaste, el edificio de la antigua Suprema Corte de Justicia, donde durante, eso es la 4 prueba, años. Para mí la prueba, incluso se me enchina la piel, porque para mí la prueba más fehaciente de la negligencia de parte de las autoridades y del estado de cosas aquí en República Dominicana y de cómo funcionan las cosas aquí en nuestro país es ese edificio, donde todavía hay gente que está trabajando, a pesar de que se hizo una disposición de que no fueran y demás. Una parte de esas diferentes instituciones que trabajan ahí, que laboran ahí, todavía hay un grupo que trabaja. El Ministerio Público todavía se encuentra ahí, en estos momentos, en un edificio que podría colapsar o en cualquier momento, porque incluso hay un informe que lo dice. Hace 4 años el informe. Eso hace 4 años y miren cómo funciona. Y si nos ponemos a sacar la lista, y yo lo comentaba ayer, si hacemos esa lista de los edificios públicos que se encuentran en esa situación, que no tienen ningún tipo de supervisión, entonces ahí vemos cómo operan las cosas en nuestro país. Y Germán hacía un apunte muy importante con respecto a la entrevista. Hay muchas cosas que se pueden sacar con respecto a esa conversación que tuvo Edith con Antonio Espaillat, pero una de ellas, y lo decía Germán, es eso que él dice, en 30 años que tiene ese edificio con la propiedad de parte de ellos, nadie nunca se acercó, nadie fue de parte de las autoridades a revisar. Ni él siquiera. Pero es que él no actúa, con respecto, él no está haciendo nada que sea fuera de la norma aquí en República Dominicana. Fuera de la norma sería
si él hubiera ido o se hubiera preocupado por llamar a un ingeniero estructuralista y demás, pero díganme ustedes, ¿quién aquí, Nadie, quién en República Dominicana hace eso? Si hablamos de mayoría de personas, nadie lo hace. No lo Es hace. algo que no se realiza y por eso la importancia, Edith, cuando uno ve esta entrevista, cuando vemos otras desgracias que pasaron en nuestro país, primero, de tener de poder ser, de empoderarnos y de poder exigir a las autoridades que cumplan con lo que se supone que tienen que cumplir, que si no hay leyes o que si las leyes no son suficientes, que hagan algo para que esas leyes se fortalezcan y sobre todo exigir la prevención aquí en nuestro país, porque si bien la prevención ahora mismo no puede cambiar lo que pasó en el Jet Set, no puede cambiar lo que ha pasado en otras tragedias, sí podría modificar el futuro y eso es lo más importante. No podemos nosotros cada un año estar aquí en este set y otros periodistas diciendo no, esperemos que esta sea la última vez que hablemos sobre esto, esperemos que ya las autoridades ahora sí digan que vamos a hacer, que nosotros como sociedad civil hagamos y prevengamos. No podemos estar, eso no puede ser un círculo vicioso, porque al final es un desgaste y lo malo es que cobra vidas de gente que tenía sueños y que quería hacer cosas. Sí, decirles, hay una investigación en marcha que la está llevando el Ministerio Público y hay una investigación de tipo prácticamente forense de carácter técnico. Esa investigación de carácter técnico ya está lista y hay una investigación por parte del Ministerio Público. No tengo una conversación acertada para tener todos los elementos aquí, pero es evidente, y según los datos que tengo, que el señor Antonio Espaillat se va a enfrentar a un proceso judicial. Hay querellas depositadas y hay una investigación del Ministerio Público. Habrá un proceso judicial y los próximos días serán cruciales para esa determinación. Pero eso va más allá de ahí, como para dejar lecciones que quisiéramos tener. Quiero decir, con respecto a la entrevista, Indira estaba señalando y Germán, hay un enlace de la entrevista que quisiera, porque hay gente que quiere verla, sobre todo a esos ciudadanos y ciudadanas nuestras que no están habituados a estar en las redes. Vamos a mostrarle cómo entrar, señor director. Ahí está. Estamos, usted pone el día RD, y inmediatamente le va a mandar, miren ustedes, ustedes se van. El segundo. El segundo, ahí está. Usted abre, miren la transmisión en vivo, pero miren la entrevista ahí. Entramos a la entrevista en vivo. Esa entrevista acumula. Suba, señor director, un poquito para que luego no me impida ver la cantidad. Mueva la imagen a ver. Suba el video, por favor. Ajá. No veo de acá, déjame yo hacerlo desde aquí, aunque tengo una vista, tú sabes, 100% por los lentes. No alcanzo a ver la cantidad porque eso va cambiando. Tiene 567,000 vistas. 567,000 vistas y tiene más de 8,000 comentarios. Uno de los aspectos que me ha llamado la atención de esta entrevista, que muchos de los comentarios provienen de Venezuela y de Puerto Rico. He recibido, ayer hablé con periodistas desde Venezuela, también hablé con prensa desde Puerto Rico, nos han llamado desde Estados Unidos, también me habló una periodista desde Colombia. En todos los casos, este canal ha compartido materiales, la gente le pone de cortesía la entrevista y la han visto en diferentes lugares, porque todos los dominicanos, dominicanas, y este fue también un episodio que en América Latina muchos medios de comunicación estuvieron aquí, querían saber y querían tener una idea de lo que ocurrió. Entonces, los venezolanos en particular, que tienen un vínculo que nosotros quizás no sabíamos el nivel, con Rubí Pérez. Ay, sí. Con Rubí Pérez. Cariño de verdad, ¿eh? Que aman a Rubí Pérez. Usted ve a los niños venezolanos cantando y que están muy pendientes y han llorado esa tragedia como si fuera de ellos. Pero además fue la nacionalidad más afectada después de los dominicanos. Sí. 19 personas llegadas de Venezuela. Concho, en algunos casos, chicas que estaban trabajando, que tenían sus hijos, sus hijas acá, personas que estaban iniciando una vida en República Dominicana. ¿Por qué habían tantos venezolanos ahí como habían tanta gente de Jaina y de San Cristóbal? Por el vínculo que tenían con el artista. Y ese fue un vínculo que le llevó. De modo que ese ha sido un tema bastante reiterativo. Yo quiero ir a ese quinto corte, señor director, que es sobre Rubí Pérez y sus hijas, que le pregunté, porque las hijas de Rubí Pérez, debo decir que la mayor y la niña menor, la menor, que es una niña que acaba de cumplir años, le preguntaron, la entrevistaron y ella dijo que consideraba que aquí había negligencia, por eso también lo pregunté al señor Espaillat cuando realizamos la entrevista. Vamos a ver ese corte
que es lo que más han buscado los venezolanos que están interesados, porque ellos están clamando justicia como República Dominicana, sobre todo porque se sienten muy vinculados a la estrella de la noche. Esa noche la estrella que cantaba era Rubí Pérez. ¿Cómo fue su relación con él? Excelente, de toda la vida. Una relación de 30 años. ¿Qué usted le diría a sus hijas? He visto que una dice que considera que hubo negligencia. Yo le diría a sus hijas, primero, que lo siento muchísimo, que siento el dolor, que tengo un gran dolor porque perdí un amigo. Rubí era mi amigo de muchos años. Y le diría que entiendo su dolor y entiendo todo lo que puedan estar viviendo y todo lo que estén pensando. Efectivamente, y entonces por esa razón, los que quieran ver la entrevista pueden entrar, está disponible, y también es gente que se ha suscrito en el canal en las últimas horas. Ahí tenemos todas las entrevistas. Por ejemplo, una entrevista que a mí me gustaría invitar a la gente a que buscara, es la entrevista que le hicimos a Ramón Manuel Morel Cerda, que fue presidente de la Junta Central Electoral, pero que lo entrevisté recientemente por el tema, un tema histórico. Él fue fiscal en el momento en el que le dan el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Morel Cerda era el fiscal del Distrito Nacional y tuvo una postura frente a eso, y hay un proceso legal que se hace a todos los esbirros, todos los esbirros de la dictadura, y él conoció, por ejemplo, gente que fue del CIN, conoció a Clodoveo Ortiz, que recientemente hizo unas declaraciones, lo interrogó, el tema de gente como, se me va este nombre, que su hermana estaba en Naciones Unidas, de allá de la región Germán, Bernardino, Félix Bernardino, que me habló, sí, le tocó interrogarlo también a Félix Bernardino en un momento determinado, que por cierto, con él me enteré que no tuvo proceso judicial abierto después porque nadie se presentó a sostener la querella, y todavía yo conozco, tengo una tía que fue víctima, su padre, por ese señor, que eso era, y acabó en la región este. Entonces tiene muchos elementos de carácter histórico, y vamos a reiterarlo porque esa entrevista estaba pautada justo para el día de la tragedia, el segundo bloque, yo había presentado el primero, y ese día de la tragedia nosotros quitamos todos los elementos, y ahora la pusimos, el primero y segundo bloque lo pusimos el Jueves Santo, pero el Jueves Santo ya la gente no está necesariamente aquí. Entonces yo quiero como recuperarla, y un día de esto lo vamos a recuperar poniéndola aquí, porque me parece un elemento importante histórico. Justo ahora nosotros recibimos este documento, que es este libro, de Alejandro Paulino Ramos, lo comparte el Archivo General de la Nación, es que hizo esta edición, es La Revolución de Abril de 1965, y Germán y yo, y Indira también lo recibimos. Queremos dar fe, agradecer. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias. En estos días he estado con mucha lectura de estos temas porque a raíz de todo lo que pasó con el caso Clodoveo, avísenme señores, me voy a quedar estática, con el caso Clodoveo, sí, yo ya tengo problemas, yo tengo la edad. El caso Clodoveo, a raíz de ese caso nosotros recibimos, por ejemplo, el libro, que es el expediente con el que se juzgó, se conoció todo el proceso de la hermana Mirabal, que fue un juicio público que se transmitió y del cual nos dio cuenta también el señor Morel Cerda. Así es. También está un libro sobre el ajusticiamiento de Trujillo, que la Fiscalía del Distrito Nacional le llamó el asesinato del padre de la patria nueva y todas esas cosas. Entonces es un compendio, y en ese libro, a pesar de que uno haya leído mucha historia, te encuentras elementos de, por ejemplo, la familia de la Maza, o sea, cómo apresaron a menores de edad, llevaban a las mujeres, todas las parientes, todas las personas vinculadas a los ajusticiadores fueron parte, y está la denominada providencia calificativa. Son documentos importantes, así que les invito por estos días también a que vayan al Museo Memorial de la Resistencia. Este 24 de abril es una fecha idónea para que este fin de semana lleven a sus hijos, vayan con sus hijos al Museo Memorial de la Resistencia, que está ahí en la zona colonial, a conocer un poco más de nuestra historia, y compren esos libros. Correcto. Porque hay cosas que uno cree que sabe, pero al final descubres que te estás enterando. Por ejemplo, ese mismo, yo le estaba dando una ojeada ahí. Gracias, profesor Alejandro Paulino, historiador,
por este aporte que hace y que hace también el Archivo General de la Nación. Los pueblos que no conocen su historia están irremediablemente condenados a repetirla, se dice, ¿verdad? Entonces, ese libro resalta el papel de la prensa en esa gesta, y entonces, por ejemplo, menciona o detalla bien la aparición de un periódico. Saben que los medios dejaron de circular, y entonces Patria, por ejemplo, es importante. Vamos a invitar al profesor para que venga un día de esto. Aprovecho para decir que mañana vamos a tener aquí a un hombre rana, uno de los digamos, combatientes élites de esa revolución de abril de 1965. Andrés Dirochier, hombre rana, estará con nosotros mañana, porque la historia hay que conocerla para que no se repita. Efectivamente, hoy 24 de abril, un día histórico para la República Dominicana. Tenemos que abordar un poquito de esa historia hoy también, pero tenemos otros aspectos. Está la declaración de Amnistía Internacional a propósito de todo lo que está ocurriendo en el país con las mujeres embarazadas haitianas. Hemos visto, esta mañana veía un testimonio que publicó el periódico El Día con un señor, creo dominicano, con su compañera haitiana que fue sacada, sí. También aquí en este canal hubo otro que se quedó el señor haitiano con su bebé y se llevaron a la madre que acaba de dar a luz, una cosa tremenda en esas divisiones familiares que se están haciendo en este momento. Y hay varios elementos más, pero también queremos comprender ciertas situaciones de nuestro país. Hemos invitado a una mujer que ustedes conocen, que es una intelectual dominicana, Rosario Espinal, que es socióloga, va a estar con nosotros hoy para hablar de muy diversos temas. Si a ustedes le anima alguno en particular, pueden escribirnos al 829-345-1453, que es la línea de comunicación con ustedes. Ahí está el número de teléfono. Y de nuevo, muchísimas gracias, de verdad. O sea, estamos claros en que esto ha sido bien en el sentido de que se hace lo que se tiene que hacer, para eso estamos, y esperamos que sea de mucha utilidad para la gente, por supuesto. Y cada día nos trae un nuevo desafío. Así que hoy estamos enfrentando el que nos toca. Vamos a la pausa, señor director, y aquí seguimos.